The belief that it is your job to somehow La creencia de que es tu trabajo de alguna manera convertir al resto del mundo no solo a la democracia, sino a tu versión de la democracia. Algunos países son más soberanos que otros. Son esas democracias liberales las que se encargan de civilizar al resto del mundo. Si ciertos países, líderes, personas, culturas o religiones rechazan eso, entonces simplemente se les considera antioccidentales y automáticamente se les etiqueta como autoritarios. Pero si no funciona en un mundo multipolar, sino es la narrativa fundamentalmente. And yet that is the narrative that is fundamentally believed. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos. Soy Pascal Lotas de Estudios de Neutralidad y hoy estoy hablando con el Dr. Michael Rossi, un profesor en la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey. Él enseña ciencias políticas y relaciones internacionales, enfocándose especialmente en la conexión entre cultura y política. También es el anfitrión del canal de YouTube Michael Rossi Policy, donde publica valiosas fuentes primarias, en forma de discursos y comunicados de prensa, sin comentarios del Estado ruso, mostrando sus declaraciones oficiales sobre relaciones internacionales. Y también está haciendo videos donde comenta sobre lo que está sucediendo en las relaciones internacionales. Recientemente he visto que también ha comenzado a hacer excelentes entrevistas, como con el siempre brillante Nikolai Petro, a quien también hemos tenido en este canal. Entonces, Michael Rossi es un académico y un youtuber, y siempre es un placer hablar con personas que quieren abordar las relaciones internacionales públicamente. Estoy feliz de finalmente tenerlo aquí en este canal. Michael, bienvenido. Gracias, Pascal. Espero que esta sea la primera de muchas conversaciones que tú y yo tendremos. Déjame también decir que aprecio el correo electrónico que me enviaste hace menos de una semana y lo rápido que pudimos coordinar y fijar una hora para tener esta discusión. Estoy encantado y honrado de ser un invitado en tu canal por primera vez. Estoy muy feliz de que hayas dicho que sí tan rápidamente, porque tu canal es uno que he estado siguiendo durante bastante tiempo. Has estado proporcionando información muy valiosa sobre lo que está sucediendo en Rusia. No hablo ruso ni ucraniano, lo cual es uno de los problemas que tengo. Tu trabajo sirve como una puerta de entrada para entender lo que estas personas realmente están diciendo. Antes de profundizar en tus esfuerzos en YouTube y lo que estás haciendo allí, me gustaría entender un poco sobre tu formación académica e intelectual. Te he visto haciendo ciencia política comparada y política griega. ¿Podrías elaborar sobre tus estudios y trabajo político? Political things? I don't know. Can you please tell me a little bit what's your academic background? No lo sé. ¿Puedes, por favor, contarme un poco sobre tu formación académica y qué te fascina? He estado en el campo académico por más de 20 años. Como bien señalas, trabajo dentro de dos subcampos principales de la ciencia política, la política comparada y las relaciones internacionales. Estas dos áreas casi siempre están interconectadas. No se puede estudiar relaciones internacionales sin política comparada y viceversa. Recibí mi doctorado en ciencia política en 2009, específicamente enfocado en política comparada. Mi investigación se centró en enfoques culturales, el papel de la identidad cultural y, más específicamente, la importancia de la memoria histórica en cómo las transiciones democráticas pueden facilitar una comprensión más profunda de la democracia dentro de la política. Qualitative understanding of democracy within generally any country, more specifically countries. Generalmente, me centré en los países de la antigua Yugoslavia y más específicamente, estudié Serbia como caso principal. He estado en Serbia varias veces. He vivido en Serbia y tengo colegas allí. He desarrollado un apego académico emocional al lugar. Como bien sabes, Serbia sigue siendo uno de esos parias parciales dentro de la Unión Europea. Tiene la audacia de intentar unirse a la Unión Europea
en sus propios términos, en lugar de ser más sumisa, como la mayoría de las otras repúblicas y territorios disputados de la antigua Yugoslavia. Comencé mi canal en 2017 o 2018 como una forma de promover los podcasts. My channel I started, I think it was in 2017, 2018, really as a way of promoting what I like to call public scholarship. And, before Lo que me gusta llamar any of the beca pública. translations on the, Antes de hacer cualquier traducción de videos rusos, ya fuera de Putin o Lavrov, me di cuenta de que había una gran desventaja que muchas personas dentro de la academia institucionalizada tienen. Rara vez, si es que alguna vez, se involucran con el público en general. Enseñamos cursos, calificamos trabajos y conversamos con personas que pagan matrícula universitaria. Pero después de 4 años, se gradúan y siguen adelante. Algunas personas lo llaman la Torre de Marfil. Yo lo llamo una comunidad cerrada con un muro de pago bastante caro para acceder a muchas revistas académicas. Así que comencé el canal de YouTube como una forma de promover mi estilo de enseñanza y hacer que mis conferencias en Rutgers fueran accesibles al público. Toda la iniciativa de traducir los videos, discursos y conferencias de prensa de Vladimir Putin y Sergei Lavrov, y al principio también de Volodymyr Zelensky, fue impulsada por 2 cuestiones principales al inicio de la operación militar especial. Primero, en Occidente, había una falta de discursos completos, alocuciones y conferencias de prensa. Los medios a menudo los presentaban en pequeños fragmentos, generalmente destacando las declaraciones más provocativas, que a menudo se sacaban de contexto. Segundo, una vez que comenzó la invasión, los medios occidentales casi bloquearon por completo todo lo que venía de Rusia. Y todo lo que obtenemos del conflicto en curso en Ucrania, para bien o para mal, se basa en gran medida en la fe en lo que nos dice el gobierno de Kiev. Así que ya existe este sentido de escepticismo y desconfianza hacia Rusia. Yo estaba en Tashkent en ese momento y decidí publicar en mi página porque tenía acceso al discurso completo que Putin había dado sobre su justificación para intervenir en Ucrania. Tenía algo de tiempo libre, así que proporcioné los subtítulos y traducciones como fuentes primarias. Como bien señalas, no hubo ediciones, opiniones ni comentarios. Se presentó tal como era, y la página simplemente explotó. And the page just blew up. Prior to that, I had roughly over 8,000. Antes de eso, tenía aproximadamente más de 8,000 suscriptores. La página comenzó en 2017. La guerra comenzó en febrero de 2022. Y la última vez que revisé, ahora tengo más de 47,000 suscriptores. Una de las cosas que he escuchado constantemente de muchos de mis seguidores es que podría ser uno de los pocos, si no el único, canales de YouTube que simplemente proporciona estas traducciones como un servicio público. Me resulta difícil creer que soy el único que hace esto. Como pueden ver, soy una especie de espectáculo de un solo hombre aquí. Esto no es un negocio ni una organización. Soy un académico con una laptop y una suscripción a Camtasia. Eso es todo. And a Camtasia subscription. That's it. But just recently, I had posted. Pero hace poco, publiqué un video de un discurso que Putin dio al Ministerio de Asuntos Exteriores, delineando sus términos para la paz en Ucrania. Una vez más, era simplemente el material bruto para la población que no habla ruso ni ucraniano. Si no hace nada más que proporcionar material de fuente primaria a los interesados, entonces, misión cumplida. Esa es una gran misión. Como alguien que es tanto una persona de relaciones internacionales como un historiador, a menudo mezclo los dos. Realmente no estoy de acuerdo con la forma estadounidense occidental de relaciones internacionales cuantitativas. Prefiero un enfoque cualitativo que siempre te lleva a la historia. Approach, and then that always drags you automatically into history, but anyhow, the point is I appreciate. Pero de todos modos, el punto es que aprecio los documentos primarios. Es genial leer y escuchar las cosas tal como las dijeron las personas y luego usar tu propio cerebro para entenderlo.
Tan pronto como pasa por un comentario, estás obteniendo la perspectiva de otra persona, ¿verdad? Y la perspectiva de la otra persona es muy importante. Creo que es genial cuando tenemos personas como las que sigo, como el Duran y el juez, para escuchar lo que piensan y cómo lo interpretan. Pero a veces quieres escuchar lo que sucedió directamente para entenderlo por ti mismo, para ser tu propio comentarista. Y eso es algo que estás proporcionando. Correcto, correcto. Y como académico, siento que una de las cosas que es... No hacemos este juramento en el ámbito académico, pero de alguna manera lo hacemos indirectamente. Tenemos que ser objetivos y neutrales en todo esto. La razón por la que decidí hacer esto en ese momento fue que había estado leyendo sobre la información que conducía al estallido de conflictos en Ucrania. Realmente, desde finales de 2021 hasta el estallido de la guerra en febrero. Pero aún más importante, había estado siguiendo los eventos que habían ido lugar desde 2014. Entre estos, en mi interés personal, estaba el retraso y casi deliberado sabotaje de los acuerdos de Minsk que se habían firmado e implementado. Ahora, como nos dicen muchos funcionarios ucranianos, esto habría evitado el 90% de todos estos problemas. Habría asegurado la integridad territorial de Ucrania, excepto por los problemas abiertos en torno a Crimea, y habría evitado que todo esto sucediera. Eso es solo una observación empírica de mi parte. Los medios occidentales automáticamente atribuyeron toda la culpa y responsabilidad de este conflicto a Rusia. Y mira, tenemos que ser honestos aquí. Rusia invadió otro país. Desde la perspectiva de los medios occidentales, es muy simple. Un país invade a otro país. Es una narrativa sencilla en ese sentido. Ucrania está defendiendo su integridad territorial, suverenismo, su independencia del Sabes, olvídate de que la OTAN esté moviendo los hilos detrás de escena. Es muy claro que Rusia fue vista como el agresor. Pero lo que también encuentro muy problemático es que Occidente, y más específicamente los Estados Unidos y el Reino Unido, retraten a Putin como un villano de cómic, un mal singular como Hitler. Bueno, quiero decir, ya sabes, la ley de Godwin. No toma mucho tiempo en Occidente. Cuenta hasta 20, y para cuando llegues a 14 o 16, alguien equiparará al malo actual con Adolf Hitler. Siento que eso es un poco deshonesto, porque Occidente ha estado encubriendo muchas de sus huellas y ha estado absolviendo a la OTAN de cualquier responsabilidad por el estallido de este conflicto. Y el comentario inmediato, como bien señalaste hace unos minutos, ya establece la narrativa en una dirección. Coloca la carga de la responsabilidad en Rusia mientras absuelve a Occidente, la OTAN, Ucrania y Zelensky de todo lo demás. Mi trabajo era simplemente presentar todo el discurso sin las voces en off que la gente encuentra molestas. Haz con ello lo que quieras. Si entras en esto pensando que Rusia es el agresor y que Putin es una persona malvada, y sales de ello pensando lo mismo, está bien. Si cambias de opinión, está bien. Si piensas que hay más en la historia, aquí está la información. Trato de mantenerme lo más neutral posible en esto, porque simplemente no se proporciona. El sitio web del Kremlin y el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores ofrecen transcripciones de estos discursos, tanto en ruso como en inglés, pero parecen estar más interesados en centrarse en su audiencia doméstica. Como dije al principio, solía traducir discursos de Zelensky. Sin embargo, el canal de YouTube de su gobierno, entre otros, ahora proporciona subtítulos. Así que para ellos está en ucraniano y traducido al inglés. Ya están haciendo lo que deberían hacer. No siento que esté haciendo algo que el Kremlin o el Ministerio de Asuntos Exteriores deberían hacer. Pero sé que hay un interés creciente entre muchas personas de todo el mundo que no hablan ruso
y simplemente quieren obtener información sin filtros para sacar sus propias conclusiones. Es interesante que menciones eso, porque el Kremlin siempre pareció estar mucho menos interesado en las relaciones públicas en Occidente, como señalando hacia el público general occidental. A veces llamamos a eso diplomacia pública. No es algo en lo que hayan estado muy involucrados. En contraste, pero memes vinieres play Estados Unidos y Europa de las propias personas, como las das semejanzas. The populations within the kind of alliance system, right? The Kremlin, though, sometimes does this. El Kremlin, sin embargo, a veces hace esto. Siempre que encuentro estos discursos del Kremlin en inglés, noto que el Kremlin también tiene una versión en inglés de su página principal. Sin embargo, no todo el contenido está disponible en inglés. Cuando lo proporcionan, sabes que es algo que quieren que se difunda. Esto añade al análisis que necesitamos hacer que estas transmisiones estén disponibles, especialmente discursos como el que dio el señor Putin el viernes, es importante. Fue proporcionado estratégicamente un día antes de la Cumbre de Paz Suiza. Para entender lo que está sucediendo, necesitas entender el intercambio entre estos actores, que en realidad no interactúan directamente entre sí. Creo que estás proporcionando acceso aparte de eso. Lo que hemos visto desde Occidente es un intento de excluir eso, lo cual va de la mano con la vilificación del otro lado. Vilificar significa que necesitas asegurarte de que este actor no sea comprendido. Necesitan parecer irracionales y malvados, creando el villano perfecto. Entonces, puedes justificar el uso de la fuerza militar para luchar contra el villano. Por lo tanto, hacer las cosas más comprensibles es realmente muy importante para los propósitos de la ciencia política. El papel de la narrativa es realmente la fuerza impulsora en la política exterior. Si puedo ser un poco más abstracto aquí, en términos de mis propios estudios dentro de las relaciones internacionales, tiendo a identificarme principalmente como constructivista. Primarily as a constructivist. And I don't know if, your audience is familiar with the differences between realism. Y no sé si su audiencia está familiarizada con las diferencias entre realismo, liberalismo y constructivismo. Me gusta decir que son la santísima trinidad de las ERI. Básicamente, también se puede incluir el marxismo o el institucionalismo como perspectivas adicionales. Me gusta decir que el constructivismo es una modificación para hacer que las teorías existentes de las ERI sean más viables. Al final del día, el constructivismo se centra en las formas en que los estados perciben a otros estados. En ese sentido, nos ayuda a entender por qué el realismo sigue siendo no solo la teoría predominante, sino realmente la única filosofía omnipotente dentro de las RI. Igualmente, explica por qué el liberalismo cae en su mayor paradoja. El liberalismo tiende a ser, al menos filosóficamente, mucho más pacífico e integrador. Es una teoría más proactiva, que busca poner fin al ciclo de guerra perpetua. Sin embargo, el realismo cree que el camino hacia la paz global está pavimentado con múltiples guerras, guerras mundiales y cambios de régimen, porque necesitamos hacer que todo el mundo sea democrático, específicamente democrático occidental. Es importante señalar que el liberalismo académico en las relaciones internacionales no es lo mismo que el liberalismo político de los demócratas y demás. No es de ese tipo. Es un enfoque solo para que todos lo entiendan. El liberalismo en nuestro sentido no significa a los liberales como Ocasio-Cortez. Eso no es lo que queremos decir. Nos referimos a un enfoque para estudiar las relaciones internacionales. Correcto. Sí, tienes toda la razón. Entonces, cuando hablamos de, digamos, liberalismo democrático, se trata de los derechos individuales del ciudadano sobre los derechos colectivos del grupo. Estás absolutamente en lo correcto. El enfoque de las relaciones internacionales hacia el liberalismo está arraigado en los escritos de John Locke, Immanuel Kant, Adam Smith y Woodrow Wilson, entre otros. Pero una vez que llegamos a Wilson, y más tarde a Ronald Reagan, Bill Clinton y los presidentes estadounidenses posteriores, comenzamos a darnos cuenta de que el liberalismo tiende a operar según un axioma de lo que yo llamo diplomacia selectiva.
Por ejemplo, lamentaremos la falta de derechos humanos en Rusia. So we will bemoan the lack of human rights in Russia. We will bemoan the lack of human rights in Afghanistan. And Lamentaremos la falta de derechos humanos en Afganistán e Irak, pero haremos la vista gorda a lo que está sucediendo en Israel y Arabia Saudita. Siempre es curioso. Nunca buscamos un cambio de régimen en nuestros aliados, solo en aquellos que no nos gustan. En ese sentido, los realistas, y estoy seguro de que tú y tus espectadores están bien familiarizados con los escritos del profesor John Mearsheimer, el padrino reinante del realismo, son consistentes. Ha estado pasando por lo que me gusta llamar numerosas vueltas de victoria de Te lo dije. Ha estado escribiendo sobre esto desde principios de los años 90. Lo conocí una vez cuando dio una charla en la Universidad de Columbia hace un par de años. Estaba discutiendo su libro, La Gran Ilusión, que recomiendo absolutamente leer. Which I absolutely recommend reading. Although I have to say that as somebody who identifies as a constructivist, Aunque me identifico como constructivista, creo que la mayoría de sus argumentos podrían haber sido aún más sólidos si se abordaran desde ese punto de vista constructivista. Estados Unidos, el Reino Unido y la ULA ven a ciertos países de manera diferente. Por ejemplo, si mañana nos despertamos y el Reino Unido anuncia que va a construir 10 nuevos submarinos nucleares, lo consideramos bien. Pero si Irán, Rusia o Corea del Norte anuncian que van a construir 10 submarinos nucleares, lo vemos como una escalada del dilema de seguridad. Entonces, como señala Mearsheimer, el liberalismo es realmente más o menos realismo con una ideología particular. Donde difiero de él es que todos los caminos llevan al realismo. From him is that, all roads lead to realism. Ultimately, there is a rational, logical... En última instancia, hay un ethos racional y lógico bajo el cual opera Occidente, porque realmente creen en la idea de que el mundo puede ser democratizado. No dudo que la democracia sea universal. Sin embargo, encuentro problemático que la universalidad de la democracia se trate como una especie de misión evangelizadora emprendida por Occidente, ya sea Estados Unidos, el Reino Unido o la Unión Europea. Es lógico que países más grandes como Rusia y China, y cada vez más otros países como India e Irán, rechacen esta noción. Rechazarla no significa necesariamente que sean antioccidentales o antiamericanos. Aquí es donde entra el constructivismo. Al rechazarla, son percibidos en Occidente como antioccidentales, antiamericanos y antidemocráticos. Anti-American, anti-democratic. Yeah, but we can even go a step further and make the argument. Pero podemos ir un paso más allá y argumentar que al rechazarlo, las élites y las personas en el poder obtienen todo lo que necesitan para proyectarlo a su población. Esto lo convierte en un argumento realista de usar la política para crear el enemigo que se quiere tener, llevando al enfrentamiento que se ha proyectado durante años como el enemigo futuro. En este sentido, creo que es importante aclarar que el realismo, el liberalismo y el constructivismo no funcionan en contra de cada uno. Simplemente tienen diferentes puntos de partida y diferentes aspectos de lo mismo. Me gusta mucho la imagen del elefante y los sabios a su alrededor. Uno dice que es un animal con trompa y el otro dice que es un animal con cola. No, es un animal con un colmillo. Y luego empiezan a pelear. Es como no, tiene todas esas cosas. Por supuesto, nunca llegas a ver todo de una vez. Creo que mirar las normas y lo que hacen a las mentes de las personas, cómo las personas se perciben a sí mismas, es absolutamente esencial para la política internacional. Es interesante que hayas dicho que tu carrera académica también proviene de Serbia, la antigua Yugoslavia. Allí, naturalmente, vemos muchas cosas que actualmente percibimos como altamente hipócritas. Por ejemplo, tomemos lo que sucedió en Kosovo, o lo que la OTAN hizo en Kosovo, y comparémoslo con lo que Rusia está haciendo en Crimea. Si haces un análisis de política comparada, puedes ver que aunque no son exactamente lo mismo, hay similitudes en ambos casos. Y ahí es donde nos molestamos un poco. Es como, maldita sea. Sí, quiero decir, mencioné la idea del precedente de Kosovo en mi video anterior,
cuando estaba analizando ambas propuestas de paz, la que Putin había dado el 14 de junio y lo que salió de la cumbre de paz de Suiza. Ahora que lo pienso, la última estaba mucho más diluida que la fórmula original de Zelensky que se ofreció. Pero Putin sí mencionó esta idea de Kosovo. Como sabes, y como muchos de tus espectadores ya saben, Rusia apoya el lado de Serbia en esta idea de que Kosovo es lo que yo llamo un paratestado. Kosovo being what I call a parastate, and some within the academic field. Y algunos dentro del campo académico se refieren a estas entidades territoriales como Kosovo, Nagorno-Karabaj, Chipre del Norte y Transnistria como estados de facto. Eso es cierto. Son estados de facto en realidad. Carecen de un sentido de legitimidad legal y soberanía, por lo que no son verdaderos estados. Pero me gusta usar el término paratestado porque se crean en violación directa de la integridad territorial y la soberanía de otro estado. No hay coordinación entre los estados anfitriones de los que estas entidades se separaron y las entidades que se proclaman a sí mismas como países independientes. Kosovo ha sido abiertamente y activamente apoyado por las principales potencias de la OTAN. Sin embargo, al mismo tiempo, estas mismas potencias condenan el apoyo de Rusia a los territorios separatistas en Georgia, Moldavia y, por supuesto, Crimea. Estoy totalmente de acuerdo con los dobles estándares y la hipocresía. La situación con Kosovo realmente le dio a Rusia luz verde para decir que las grandes potencias pueden hacer lo que quieran. Si nos condenan por lo que estamos haciendo en Ucrania o Georgia, ciertamente podemos señalar que la OTAN lo hizo con Serbia. ¿Por qué no podemos hacerlo aquí? Es una realización de que la política de grandes potencias ha vuelto. Si tienes la autoridad para hacerlo, puedes hacerlo, absolutamente. También me parece interesante que Kosovo asistiera a la cumbre de paz en Suiza con Ucrania, junto con Serbia. Ambos votaron a favor del comunicado. Eso es sumamente fascinante. Realmente me gustaría saber qué pasó por la mente de los diplomáticos que estaban haciendo eso. Si estás del lado serbio, podrías pensar que puedes usar este comunicado en el futuro para argumentar tu caso contra Kosovo. Este es otro precedente de muchos europeos que están de acuerdo en que lo que sucedió en Kosovo no es admisible. ¿Correcto? Quiero decir, lo que estoy viendo con el lado serbio es que sé por qué probablemente votaron a favor. El comunicado sostiene la integridad territorial de Ucrania. Perfecto. Serbia es como, tenemos que votar por esto, aunque su territorio separatista, desviado, antiguo y disputado, también votó a favor por razones completamente diferentes, ¿verdad? Así que, bienvenidos al mundo del absurdismo. Es absurdo, pero necesitamos abrazar la absurdidad y trabajar con ella para hacerla comprensible. Una cosa es que incluso dentro de Kosovo hay partes que preferirían reunirse con Serbia. Todavía hay serbios en Kosovo, y eso es algo que Kosovo no acepta. Así que incluso los que se separan, no les gustan los otros que también se separan. Siempre es lo mismo. Eso es un clásico en las relaciones internacionales, ¿verdad? Vamos a hablar de esto. Una de las realidades incómodas es que cuanto más pro-occidental, pro-europeo y pro-democrático eres, menos probable es que otorgues derechos a las minorías de esos pequeños grupos molestos que aún están en tu región. Sabes, Kosovo tiene que ser casi obligado a implementar un acuerdo que hicieron con Serbia hace 10 años, el Acuerdo de Bruselas de 2013. Este acuerdo establece que sancionarán legalmente la creación de una asociación de municipios serbios, otorgando algún tipo de autogobierno local a estas comunidades en el norte, centro y sur. Estas áreas están delineadas dentro del Plan Ahtisaari, que traza la razón de ser soberana de Kosovo. Sin embargo, Kosovo está diciendo, no haremos eso, porque creen que dará a estos municipios poderes independientes.
Esto es similar a cómo Ucrania quiere presentarse como el bastión de la democracia liberal para Europa, mientras prohíbe cualquier cosa rusa dentro del país. Anything Russian Yeah. within the country. Yeah. So if there ever was an opportunity for the Ukrainian government to try to tell Entonces, si alguna vez hubo una oportunidad para que el gobierno ucraniano intentara convencer a aquellos indecisos que hablan ruso y que podrían ser más prorrusos, pero dudan en unirse a este lado, han fallado miserablemente. Han fallado absolutamente de manera miserable. Y ni siquiera voy a mencionar la idea de que la rehabilitación de un montón de héroes anticomunistas de los años 40 es realmente una forma de rehabilitar a los colaboradores nazis. Ahí es donde tú, yo y muchas personas que nos ven se enojan porque están buscando algún tipo de explicación y cordura en las relaciones internacionales y el análisis político. Los actos de discurso y la realidad que cierto grupo de personas intenta crear y retratar como real son frustrantes. And portrays and says this is real. This is the actual reality. And what we are seeing, Esta es la realidad actual. Lo que estamos viendo, especialmente cuando examinamos la cadena de eventos en los conflictos, es una discrepancia significativa. Si retrocedes 20 o 25 años para entenderlos, ¿qué es lo que se supone que debemos hacer? Encuentras una diferencia marcada entre lo que se presenta como realidad y lo que descubrimos en nuestro propio análisis. Esta discrepancia es dolorosa. Crea una disonancia cognitiva que es difícil de reconciliar. Necesitamos darle sentido a esto, porque creemos que vivimos en sociedades liberales, donde el discurso y la libertad de expresión son primordiales. Nos enorgullecemos de ser ilustrados, pensando que el diálogo abierto siempre nos llevará a la verdad. Siempre sabemos lo que es real. Pero las personas que dicen eso son las que luego rechazan la realidad sobre el terreno que es tan claramente visible. Esto es un problema para nosotros, o al menos para mí. Esto no tiene sentido. Bueno, eso hace dos de nosotros. He lidiado con una cantidad significativa de disonancia cognitiva, no solo dentro del mundo académico, sino especialmente dentro del mundo de la formulación de políticas. Puedo entender el mundo de la formulación de políticas porque tienes una agenda, un propósito y una meta. Te pagan para hacer este tipo de sesgado. Pero en el mundo académico, in the academic world, it really depends. I mean, there are some, people like Mearsheimer. realmente depende. Quiero decir, hay algunas personas como Mearsheimer que no se han desviado de sus posiciones en los últimos 30-35 años. No, él es muy consistente. Sí. Pero también mencionaste a uno de nuestros colegas mutuos, el Dr. Nikolai Petro, a quien he conocido y con quien he sido buen amigo durante unos 20 años. De hecho, él fue el lector externo de mi disertación en 2009. Ha estado más que dispuesto a ser un orador invitado, no solo en mi canal, sino también en mis clases, donde enseño estudios de transición postcomunista y política exterior rusa, entre otros temas. Ciertamente tiene sus críticos que lo ven como más pro-ruso que pro-ucraniano, aunque su conocimiento de la política ucraniana es incuestionable, al igual que su conexión personal con Ucrania. And his personal connection to Ukraine as well. It's like his absolute personal connections to it. There's no question about it. Sus conexiones personales absolutas con esto son incuestionables. Ha escrito numerosos artículos al respecto. Uno de los artículos que encuentro más útil, simplemente por el título, es su artículo «Estamos interpretando bien a Rusia». El título de este artículo plantea efectivamente la pregunta del día. ¿Estamos interpretando bien a Rusia? ¿Los estamos percibiendo correctamente? ¿O simplemente estamos presumiendo que son el simple y monumental agresor que son? Esto no pretende condonar o excusar la invasión o sus acciones dentro del conflicto, pero sugerir que la OTAN, Ucrania y Occidente no tuvieron ninguna responsabilidad en el estallido del conflicto en febrero y su continuación hasta ahora requiere un salto significativo en la lógica de mi parte. Requires a lot of leap in logic, in my part. Like I said, it doesn't get Russia off the hook. Russia has its own responsibilities for what. Como dije, esto no absuelve a Rusia de sus responsabilidades. Rusia tiene sus propias acciones por las que responder.
Pero al mismo tiempo, como académico, me pregunto si todo esto podría haberse evitado. ¿Podría Occidente haber llegado a un acuerdo con Rusia para designar a Ucrania como territorio neutral, no alineado? Rusia ha dicho que no tenía problema con que Ucrania eventualmente se uniera a la Unión Europea. La OTAN era una línea roja para ellos. Lo mismo ocurre con Georgia y Moldavia. Para algunos, esto parece un compromiso razonable por parte de Moscú. Si estás en el equipo Occidente o el equipo OTAN, no hay negociaciones con Rusia en absoluto. Si suscribes a la idea del liberalismo occidental, esto es liberalismo en las relaciones internacionales. Western liberalism. And here this is, IR liberalism, okay? Ok, hay países con los que simplemente no tratas. Rusia, China, Cuba, Irán, Siria y Corea del Norte. De hecho, la lista se está haciendo cada vez más grande. Como ciudadano de los Estados Unidos, he vivido aquí toda mi vida, excepto cuando estuve en el extranjero. Somos el único gran país en el mundo que dice cosas como: no queremos tratar con Cuba porque no nos gustas. No vamos a tratar con Corea del Norte porque no nos gustas. No vamos a tratar con Irán porque no nos gustas. Es como si fueras increíblemente poderoso para decir eso. O estás atrapado en una cápsula del tiempo, tratando desesperadamente de convencer no solo a ti mismo, sino al resto del mundo de que es 1993. Ya no funciona. El mundo es multipolar. Si aún quieres creer que eres la única potencia unipolar y que todos los que no te siguen son enemigos, no es de extrañar que los únicos amigos que tiene Estados Unidos sean los países de la OTAN y la UE. En este punto, la UE es poco más que el apéndice económico de la OTAN, y la OTAN es el ala militar de Estados Unidos. Estoy completamente de acuerdo. La OTAN ha evolucionado de algo relativamente débil en 1949 a algo extremadamente fuerte en estos días. Es realmente interesante. Este famoso dictum de Hastings Ismay, el primer secretario general, afirma que el propósito de la OTAN es mantener a los estadounidenses dentro, a los alemanes abajo y a los rusos fuera. Esos son los tres originales. Los estadounidenses dentro, los alemanes abajo y los rusos fuera. Los ingleses relevantes y los franceses felices. Y eso es aún más encantador. Pero ahora es realmente un instrumento de proyección de poder. Lo fascinante para mí, y porque creo que en los próximos 20 años vamos a tener mucho trabajo académico, es porque cuando se trata de Europa Occidental, tenemos una crisis total de realismo. Lo que estos estados europeos están haciendo actualmente no es en su propio mejor interés. Están ignorando activamente el hecho de que alguien acaba de volar uno de los mayores proyectos de infraestructura en Europa. Hacen la vista gorda y están dispuestos a arriesgar una guerra nuclear en Europa por los intereses del Estado patrón. Esto es muy difícil de explicar en términos realistas. Necesitamos otras perspectivas para entenderlo. Esto me está causando muchos problemas para comprenderlo. Parte del problema podría ser una espiral mental, o incluso un evento de formación masiva, donde comienzas a creer en una versión de la realidad que parece completamente tonta una vez que sales de ella. Pero cuando estás dentro, es un poco como ser un testigo de Jehová o un miembro de la cienciología. Una vez que estás dentro de la burbuja, estás completamente envuelto por ella. Esa es la única explicación que tiene sentido para mí de por qué estos países no actúan en su propio interés racional. He estado pensando en esto durante los últimos días. ¿Es racional que Europa piense de la manera en que lo hace? Atut el Unión Fugoli, en some exriau brach time the thighs, tune in tackling By and large, pretty much the same thing. Overlap, huge overlap. Overlap for the most part. Lose a country, gain a country. Hay una gran superposición en su mayor parte. Puedes perder un país o ganar un país, pero los países principales son los que están tanto en la UE como en la OTAN. Los países clave, los que realmente cuentan, son Alemania, Francia, Italia y Polonia. Pensemos solo en esos cuatro, y en el Reino Unido cuando cuentas la OTAN. El Reino Unido simplemente seguirá lo que diga Estados Unidos.
no hay duda de eso. Cualquier ideología suena absolutamente convincente cuando estás rodeado de nada más que esa ideología. La idea del liberalismo, tanto en relaciones internacionales como en la filosofía política, se basa en priorizar las libertades civiles sobre la seguridad nacional. Civil liberties over national security. But the only group of people that can do that. Pero el único grupo de personas que puede hacer eso son aquellos que están absolutamente seguros de que su seguridad nacional está garantizada y cuidada. En otras palabras, si vives en una comunidad cerrada, elige tu ciudad, Nueva York, Tashkent, Londres, Berlín, donde sea. Si vives en los buenos vecindarios, los vecindarios ricos y acomodados, el crimen no es realmente un problema. La pobreza está en las afueras. Te rodeas de personas que son como tú, incluso hasta el punto en que las industrias de cuello azul son el sector de servicios. Ni siquiera eres de cuello blanco. En este punto, eres de cuello intelectual. Puedes pensar en estas cosas elevadas. Lavrov menciona constantemente esta alegoría que Borrell mencionó una vez sobre la UE, el jardín que necesita ser mantenido contra la jungla exterior. Lavrov no lo hace para molestar a nadie, sino para resaltar la idea de que si vives dentro del jardín, realmente crees que el jardín puede y debe extenderse a todos los demás lugares de la Tierra. Esa es toda la noción de la teoría de la paz democrática. Si no estás de acuerdo con eso, puedes ser criticado por pensar que la democracia es incompatible con otras partes del mundo. Además, podrías ser etiquetado como orientalista por sugerir que ciertas culturas son incompatibles con la democracia. ¿Cómo te atreves a decir eso? Sabes, algo similar surgió hace muchos años, cuando George W. Bush todavía era presidente. Lo recuerdas, ¿verdad? En ese momento se le consideraba el criminal de guerra número 1. Pero ahora lo hemos rehabilitado porque es mucho más aceptable y agradable que Donald Trump. Él y Michelle Obama incluso compartieron una pastilla para la tos en el funeral de Nancy Reagan o algo así. Así que, los mejores amigos. De todos modos, Bush estaba asistiendo a una conferencia de prensa en un momento dado, y un periodista, aunque no recuerdo cuándo ni dónde, le preguntó si valía la pena todo el tiempo, esfuerzo, dinero, recursos y mano de obra para democratizar Irak. En realidad, tengo que darle crédito a Bush por esto. Creo que fue sinceramente honesto en su respuesta. Era increíblemente ingenuo, pero sí, fue honesto sobre esto. Miró al periodista y dijo, estoy parafraseando, estás insinuando de alguna manera que los iraquíes no merecen democracia, que no merecen libertad, que no merecen libertad. ¿Por qué algunas personas merecen democracia y otras no? Por supuesto, dejó al periodista atónito, porque es una declaración que no se puede contrarrestar. Con esto en mente, existe la creencia de que es tu trabajo convertir al resto del mundo no solo a la democracia, sino a tu versión de la democracia. Es un tipo de democracia, un tipo de liberalismo, que Glenn Deason discute en su libro Rusofobia. Recomiendo encarecidamente que todos lean el libro de Deason sobre la rusofobia. Deason's book on Russophobia, right? He points out this idea of Él señala esta idea de democracia simétrica, donde algunos países son más soberanos que otros. Son esas democracias liberales las que se encargan de civilizar al resto del mundo. Si ciertos países, líderes, personas, culturas, religiones rechazan eso, simplemente se les considera antioccidentales y automáticamente se les considera autoritarios. Pero así no funciona en un mundo multipolar. Sin embargo, esta es la narrativa que hoy en día creen fundamentalmente los presidentes de Estados Unidos, los primeros ministros del Reino Unido, los cancilleres alemanes, los presidentes franceses y los comisarios de la UE, independientemente de su rango. Para ellos, hemos acaparado el mercado de la moralidad ideológica. Todo lo que tienes que hacer para pasar ese umbral es simplemente ondear la bandera correcta y decir, me gusta Occidente, me gusta la UE, me gusta América, odio a Rusia,
odio el comunismo, odio a China. Te sorprendería lo que puedes lograr. Sería creíble si los aliados de Occidente no fueran tan corruptos, nepotistas y despreciables como lo son. Desafortunadamente, vemos a Ucrania descender en ni siquiera esa autocracia. Es simplemente no democracia. Zelensky ha cancelado completamente todas las elecciones futuras, y sin embargo nadie se queja de eso. Su mandato terminó. And yet no one complains about that. His term ran out. His term ran out. Term ran out. His term ran out. Su mandato terminó, y no había ninguna justificación para ello. Si lo piensas, él estaba como, bueno, no tiene sentido hacer una elección durante una guerra. ¿Sabes qué? Sé inteligente. Realiza las elecciones donde sabes que puedes, en el centro y oeste de Ucrania. Las regiones de Lviv, Kiev e Ivano-Frankivsk van a votar abrumadoramente por un candidato pro-occidental, pro-OTAN, pro-UUL. Es tan ridículo porque lo que está diciendo es, está bien, Ucrania es un estado soberano e independiente, y Ucrania está haciendo todo lo posible, incluyendo luchar en una guerra, administrar escuelas, mantener la electricidad y el agua, hacer cumplir las leyes y operar prisiones. Lo único que podemos hacer es celebrar elecciones. Es lo único. De todos modos, lo siento, estoy experimentando disonancia cognitiva. Bueno, quiero decir, ya sabes, y de nuevo, no para darle crédito a Putin por esto, pero está señalando capítulo y versículo en la Constitución ucraniana, mostrando cómo no hay justificación ni bases legales para esto. En lo que a él respecta, el único cuerpo legítimo de autoridad en Ucrania es la Verkhovna Rada. Eso es todo. Lo tomas como es. ¿Piensas que es genial? Fantástico. ¿Piensas que es un maníaco? Fantástico. Es igual de bueno. Pero alimenta la narrativa rusa de que toda la idea de Occidente de defender los principios de la democracia liberal es hueca. Sí. Entonces lo que necesitamos reconocer en este punto, y es realmente triste, es que la democracia liberal es un discurso utilizado por ciertos grupos de personas para que las masas acepten las políticas que ellos quieren. Quiero decir, esa es la única explicación que tengo. Tal vez estas personas creen en ello. Tal vez realmente piensan en estos términos. Y tal vez son capaces de simplemente desconectar y decir, democracia liberal por encima de todo y de todos, mientras siguen participando en el comercio de superarmas con Israel y Arabia Saudita. ¿Verdad? Incluyan a Arabia Saudita en ese grupo. Y tal vez ellos son capaces de simplemente hacer la vista gorda para que no les afecte mentalmente, ¿verdad? Luego de repente se convierten en, ya sabes, necesitamos aceptar otras culturas y cosas así. Pero lo interesante, y ahí es donde es importante, especialmente lo que estás haciendo, es traducir esto. Cuando usamos una lente realista para entender por qué las personas toman ciertas decisiones, o por qué un país hace ciertas cosas, necesitamos entender su razonamiento interno. Esta es la caja negra aquí. Esto es lo que necesitamos descifrar, porque es lo único que importa para las decisiones tomadas. Me tomó mucho tiempo entender por qué la neutralidad fracasó para Ucrania. Esto realmente me dejó incrédulo, porque pensé que era tan obvio. Me tomó tiempo entender que no fue Rusia quien lo saboteó. Fue Occidente quien lo saboteó. Lo hicieron imposible, porque eso no era lo que querían. Querían la frontera dura. Querían la guerra. No necesariamente estaba planeado desde el principio, pero era algo que estaban dispuestos a aceptar, porque de todos modos iban a ser los ucranianos quienes morirían. Esta realización me tomó mucho tiempo. Pero esta decisión, ¿por qué los rusos dijeron, está bien, esto es todo, estamos marchando? No podemos llegar a eso sin abrir realmente esta caja negra, que es algo a lo que intentas proporcionar piezas. Aquí es donde entra el constructivismo. Por eso siempre vuelvo al constructivismo. Como acabas de decir, el liberalismo tiene su ideología, su ethos y su moralidad, hasta que empiezas a examinarlo. Entonces te das cuenta de que algunos de los socios estratégicos más cercanos de los principales estados liberales tienen algunos de los peores y más espantosos registros de derechos humanos que existen en este momento. Mencionaste a Arabia Saudita.
Israel está cometiendo efectivamente lo más cercano a un genocidio patrocinado por el Estado que hemos visto en casi 80 años. En este punto, el gato está fuera de la bolsa. Esto ni siquiera es interpretación. Esto ni siquiera es matiz. Esto es solo evidencia empírica cruda que se está presenciando. Sin embargo, verás a los mismos países que excusan esas acciones, impulsando una narrativa que quiere hacerte creer que Rusia está cometiendo genocidio en Ucrania y que Serbia cometió genocidio en Bosnia. Ni siquiera en Bosnia, sino solo en una ciudad, Srebrenica. Mencionar eso es un campo minado. Mencionaste que trato con la política y la cultura en los Balcanes. Eso es un campo minado por el que caminar, porque, sin importar qué narrativa o lado tomes, inevitablemente vas a molestar a otros dos lados. Todos están comprometidos en su propia forma de memoria histórica incestuosa. Everybody is engaged in their own form of incestuous historical memory. That's something we can maybe talk about down the road here. That's something we can do down the road. Eso es algo de lo que tal vez podamos hablar más adelante. Pero cuando se trata de lo que creo que tú y yo estamos de acuerdo, las limitaciones del liberalismo, realistas como John Mearsheimer y Stephen Walt, son los dos grandes nombres hoy en día. Incluso en su momento, el padrino original del realismo, Ken Waltz, quien escribió la obra fenomenal El hombre, el Estado y la guerra, junto con Teoría de la Política Internacional, te haría entender que el liberalismo es, al final del día, realismo con una ideología aplicada. Eso es, en última instancia, todo. Uno de los argumentos de Mearsheimer. Y cuando cito Mearsheimer, no estoy diciendo que apoyo esto. When I'm quoting Mearsheimer, I'm not saying that I support this, I'm just simply quoting it for the sake of putting it out there. Simplemente lo estoy citando para ponerlo sobre la mesa. En su libro, La Gran Ilusión, dice que el liberalismo solo funciona como liberalismo cuando la gran potencia liberalista es una potencia unipolar. Entonces, estamos hablando de los Estados Unidos en la década de 1990, o del Reino Unido, quizás a principios del siglo XX, porque no hay nadie que se le oponga. Pero en el momento en que surge otra potencia, y dentro del estudio de las relaciones internacionales, unipolarismo, bipolarismo, multipolarismo, las grandes potencias inevitablemente surgirán. Simplemente sucede. Tucídides habló de esto hace más de 3000 años. Estas cosas suceden. Entonces, el ascenso de China, el regreso de Rusia y la influencia regional de India e Irán no tienen nada que ver con la formación de una coalición antiamericana. Es solo que eventualmente surgen nuevos poderes, nuevos estados y nuevas regiones. Tienen su propio ethos. La política exterior rusa y la política exterior china no son inherentemente siniestras. La política exterior china es muy simple. Podemos hacer negocios contigo siempre y cuando no reconozcas la independencia de Taiwán. Eso es todo. Esa es la política exterior china, en pocas palabras. La política exterior rusa también es interesante. Enseño un curso sobre esto y lo he enseñado varias veces en Rutgers y en la Universidad de Fordham. Algunos de los estudiantes más fenomenales que tuve estuvieron en mi clase en Fordham el otoño pasado. Solo un pequeño saludo a mis chicos de Fordham. La política exterior rusa opera dentro del ethos de que A. El mundo es multipolar, B. El mundo es multilateral, y C. Rusia no busca suplantar a los Estados Unidos, sino simplemente reconocer que está entre al menos 3 o 4 otras potencias globales, con intereses de seguridad regional. Puedes interpretar esto como quieras. Pues si los Unidos ven eso como un desafío a su propia hegemonía, entonces crea dos problemas. 1. Los mustos de seguridad. Y 2. Probablemente haya, en mi opinión, un ilumpe académico sobre su unipolarismo. The phenomenon of unipolarism, right? The idea that there's one power out there that tries to run the world. La idea de que hay un poder que intenta gobernar el mundo y la comprensión de que el unipolarismo siembra las semillas de su propia desaparición proviene de Christopher Lane. Christopher Lane ha estado escribiendo excelentes trabajos sobre el unipolarismo desde mediados de la década de 1990. Escribió un artículo a mediados de los 90
llamado La ilusión unipolar. Creo que fue publicado en International Security, pero podría estar equivocado. Incluso ya en los años 90, dijo que Estados Unidos, como poder unipolar, está operando con tiempo prestado, porque eventualmente surgirán nuevos poderes, y depende de Estados Unidos decidir qué hacer con esos nuevos poderes. Pueden reconocer esos nuevos poderes y ser vistos como un hegemón benevolente, pero en declive, que ve su posición como una entre un nuevo grupo de grandes potencias en el mundo. O pueden resistir y ver a estos poderes como desafiantes, rivales y amenazas a la seguridad. Si usamos el enfoque del constructivismo y tomamos al pie de la letra cómo Estados Unidos percibe a ciertos países, tiene sentido que Estados Unidos vea a Rusia, China, Irán e incluso India como rivales, no como socios. El liderazgo en el poder en ese momento no quiere ser el que lo ceda. No quiere ser el capitán que dirige el barco hacia el hundimiento. Entonces, en ese sentido, quieres aferrarte a esta idea de la omnipotencia estadounidense tanto como sea posible. Y estás aferrándote a una ideología que no solo está desactualizada, sino que se ha demostrado incorrecta múltiples veces, con Kosovo, Irak, Libia, Siria y Afganistán. Afganistán fue, en mi opinión, probablemente el mejor ejemplo del fin del unipolarismo estadounidense. Y ahora, estamos efectivamente dando a Israel carta blanca para hacer lo que quiera. Así que, o desechas el liberalismo y dices, mira, América, deja de intentar convencernos de que eres el defensor de las libertades humanas en el mundo. Eres solo una gran potencia con tus propios intereses y objetivos estratégicos. Sé honesto al respecto, y en realidad te respetaríamos más por eso. En realidad podría ver eso. De nuevo, lo digo como académico, como alguien que ha leído el material y lo ha examinado todo. Si esto fuera cualquier otro país, veríamos a Estados Unidos simplemente como una gran potencia, tratando de reposicionarse para reflejar nuevas realidades globales. Está utilizando un ethos y una ideología que necesitan ser actualizados. El folleto dice una cosa, pero la realidad es diferente. Es como postularse a una universidad basándose en un folleto, solo para descubrir que muchos programas han sido recortados, edificios han sido derribados y las cosas han cambiado. El folleto está desactualizado. Es como si fueras a una universidad y estuvieras tomando una clase con un profesor muy venerado de la vieja escuela que no ha actualizado el programa desde 1994. Los tiempos están cambiando. Pero ¿sabes qué me fascina? Como señalaste, aquí no hay nada realmente nuevo, no solo en principio, sino también en las fuerzas en juego. Algunas de las personas más interesantes con las que he hablado últimamente son los académicos Arta Moeni y Christopher Mott. Señalaron, maravillosamente, en un artículo bien escrito, cómo esta tensión entre el realismo y el liberalismo, incluso antes de la invención de las relaciones internacionales modernas, ya se estaba manifestando ideológicamente entre Washington y Jefferson. Y sabes, había diferentes visiones de cómo debería funcionar el país y competían desde el principio. Encontramos esto en otros lugares también. Así que hay algo muy humano, muy innato en el desacuerdo. De este desacuerdo y la incapacidad de capturar completamente el Estado, surgen políticas contradictorias. Estas, junto con políticas de otros, conforman el mundo. Sigo diciendo, mira, somos 8.000 millones de personas en un planeta que se autoorganiza. Desafortunadamente, somos malos para autoorganizarnos. Los estúmidos me fascinan en este sentido, porque desde el principio sus fundamentos son muy filosóficos. Este veis verte en acción. Y Washington era, por supuesto, un pro-neutralista. No era un aislacionista. Bueno, hoy lo llamarías un aislacionista. Pero él era un neutralista, mientras que Jefferson era un intervencionista, más o menos. Es como, necesitamos ayudar a los franceses. Necesitamos ir a Europa. Necesitamos intervenir para expandir el jardín, ¿verdad? Me parece fascinante.
Sí, tienes toda la razón. Hay un par de cosas que quiero señalar. La escuela del liberalismo, como han señalado muchos académicos, contrasta con los realistas y neorrealistas. Morgenthau y E.H. Carr, por ejemplo, son figuras significativas. E.H. Carr escribió la gran obra La crisis de los 20 años. Él no es un realista, era más bien un marxista. Pero me gusta decir que los marxistas y la teoría de las relaciones internacionales son como realistas que son realmente pesimistas al respecto. Odian ser realistas. Bueno, ya sabes, pero recomiendo a la gente que revise el trabajo de Carr, La crisis de los 20 años. Lo que todos dicen es que el mayor problema del liberalismo es su mayor virtud. El liberalismo es la única teoría de las relaciones internacionales que no se avergüenza de tener una ideología, y llevan esa ideología como una insignia. El problema con esa ideología es que no se puede difundir por todo el mundo. La ideología, en un sentido académico, es defender la creencia en los derechos humanos universales, como la vida, la libertad y la propiedad. En un sentido más vernáculo, es la idea de que si lo abordas desde el punto de vista de un Estado liberalista, como los Estados Unidos, o antes de eso, el Reino Unido, hay un sentido de responsabilidad. Hay algo horrible sucediendo allá, y tenemos que hacer algo al respecto. Hay abusos de derechos humanos, genocidio, hambruna y asesinatos en masa. No podemos simplemente mantener principios y no hacer nada al respecto. Si tenemos la capacidad de hacer algo, lo vamos a hacer. Durante la Guerra Fría, dos eventos impulsaron a los Estados Unidos hacia este enfoque. Uno fue la Guerra Civil en Bosnia, que fue parte de la disolución de Yugoslavia. El otro fue la crisis en Somalia, donde la gente se estaba muriendo de hambre. Y los vimos en la televisión. Vimos niños hambrientos y personas hambrientas. Sentimos que teníamos que hacer algo al respecto. No podíamos simplemente quedarnos sentados sin hacer nada. Desde la perspectiva liberal, esto es bastante noble, porque significa que si tenemos el poder de intervenir para el bien común, lo haremos. Sin embargo, en el mundo real, no funciona así. Sentimos las punzadas de la necesidad humanitaria en países y regiones donde no tenemos ningún interés particular. Se cometen abusos contra los derechos humanos en Arabia Saudita y no hacemos nada. Está ocurriendo un genocidio abierto contra los palestinos y no hacemos nada al respecto. Los abusos contra los derechos humanos han continuado sin cesar desde que los talibanes volvieron al poder en Afganistán, y ya no nos importa eso. Así que nos vemos obligados a mirar los lugares en los que los medios quieren que nos enfoquemos. Sabes, Ucrania es un ejemplo. Antes de eso, se trataba de elegir a las personas por las que quieres sentir lástima e ignorar al resto. Este tipo de enfoque abroga toda la noción de liberalismo. Realmente se trata más de interés propio y oportunismo. Ahí es donde el liberalismo se derrumba y se convierte en solo una herramienta de poder en un mundo realista. Volvamos a Kosovo. Intervenimos en Kosovo porque sentimos que teníamos que detener los abusos de derechos humanos. Lo hicimos, pero ¿qué terminamos haciendo? Revertimos los abusos de derechos humanos, por lo que las personas que anteriormente eran abusadas ahora están abusando de los serbios. Los serbios que resisten en Kosovo ahora son vistos como antidemocráticos, agentes rusos nacionalistas serbios y personas que simplemente no pueden ver las realidades del día. La última vez que verifiqué, Kosovo no es un país independiente y no es el 194 miembro de las Naciones Unidas. En ese sentido, los serbios están luchando contra lo que ven como una agresión absoluta de un gobierno que se disfraza de pro-democrático y pro-occidental. Sin embargo, en última instancia, es solo nacionalista, etnocéntrico y xenófobo. Usan los hashtags correctos y tienen las fotos adecuadas con funcionarios de la U y se salen con la suya. Con el auge de las redes sociales, el periodismo alternativo, numerosos podcasts, canales de YouTube y canales de Telegram, muchos están comenzando a ver la realidad.
many begin to see, I don't want to say an alternative, but they begin to see the stuff that doesn't make it into. No quiero decir una alternativa, pero comienzan a ver la información que no llega a los medios muy sanitizados. Los medios hacen propaganda, absolutamente. El público en general no ve las cosas que no llegan al New York Times, Washington Post, BBC, Spiegel y otros medios principales. Esto nos lleva de vuelta a nuestra discusión sobre narrativa, propaganda y antipropaganda. Cualquiera que mencione algo que ve en Telegram en Occidente es automáticamente etiquetado como pro-ruso. No hay nada inherentemente pro-ruso en Telegram, simplemente no está filtrado. Sin embargo, la carga de probar la autenticidad a menudo recae en el individuo. Authenticity is oftentimes laid at your doorstep. Whereas those that just simply quote chapter and verse, Mientras que aquellos que simplemente citan capítulo y versículo de ya sabes, WAPO, New York Times, The Atlantic u otras ONG respaldadas por Occidente, pueden decir lo que quieran. Y cuando alguien pregunta, ¿cuáles son tus fuentes?, responden, confía en mí. Exactamente. Y esa también es una forma muy antigua de controlar o percibir el mundo. Esto se remonta muy atrás. Durante 1000 años, la Biblia se leía solo en latín, porque eso le daba al sacerdote el poder de interpretarla. Nadie más sabía siquiera lo que realmente decía, así que dependías de la palabra. Literalmente, eso fue por lo que lucharon una guerra en Europa, ¿verdad? Los protestantes tuvieron la audacia de traducir la Biblia para que pudieras entenderla tú mismo. Es tan antiguo. Y hay una palabra muy interesante en alemán, Deutungshoheit, la soberanía de la interpretación. Es una forma de control sobre la interpretación, y esto es algo que los ideólogos quieren mantener para sí mismos. No les gusta la información sin filtrar, porque permite a las masas formar sus propias opiniones. Realmente me fascina cómo funciona esto, tanto externamente como psicológicamente para las personas. Creo que necesitamos recuperarlo y cerrar el círculo. Ahí es donde entra tu canal como una gran fuente de información primaria para que la gente realice sus propias investigaciones. Eso es lo que deberían hacer. Y nunca deberías confiar ciegamente en nadie. No deberías confiar en Putin. No deberías confiar en mí. Tal vez deberías confiar en ti mismo. No podemos escapar de nosotros mismos. Tengo mis propias batallas internas. No deberíamos confiar en nadie ciegamente, no solo porque podrían estar mintiendo, sino porque podrían no saber que están equivocados. Los mejores mentirosos son a menudo aquellos que creen en sus propias mentiras, porque no son conscientes de que lo que están diciendo es falso. Con eso en mente, todos revisen el canal de Michael Rossi. Publica mucho contenido muy útil. ¿Hay algún otro lugar donde la gente pueda seguirte, Michael? Déjame pensar ahora. Let me think now. YouTube is my primary site right now. YouTube es mi sitio principal en este momento. Tengo un perfil en LinkedIn que no he mencionado. No lo he actualizado en bastante tiempo. A menudo recomiendo artículos y libros para leer. En mi página de LinkedIn tengo enlaces a los artículos que he escrito. He escrito mucho sobre la resolución de conflictos en Kosovo y el papel de la cultura en la transición democrática. Muchas personas también me envían correos electrónicos a mi cuenta, Scrap, que es mikerossipolicy o @gmail.com, pidiendo enlaces a artículos o libros. Siempre trato de responder lo más rápido posible. I always, try to respond as quickly as possible. If you like, I'm happy to. Sabes, estoy feliz de continuar la conversación en futuras discusiones sobre muchos de estos temas. Deberíamos. Uno de mis objetivos es contrarrestar la propaganda implacable que veo de un lado. Por otro lado, quiero forjar una red de personas en YouTube para ayudar a entender las cosas y conectar a personas que tienen sentido. Deberíamos continuar la discusión y tal vez también traer a Nikolai Petro y otros. Pero ya llevamos más de 1 hora, así que tenemos que terminar. Michael Rossi, muchas gracias por tu tiempo hoy. Gracias por invitarme y espero con ansias futuras conversaciones contigo y tus espectadores. Thank you for having me, and I look forward to future conversations with you as well as your viewers.